Luego se me olvida, pero sí. Ahí está ya. Ok. Bien. Entonces, pues hoy vamos a hablar de hemofilia. Es una enfermedad ligada al X. Ya vimos un poquito de la herencia ligada al cromosoma X. Bueno. Entonces, la hemofilia, la más común es la hemofilia A, que es la hemofilia que está derivada de las deficiencias del factor 8. Y la segunda más común es la hemofilia B, que está relacionada con el factor 9. Las dos son enfermedades que clásicamente se les dice que son hemorragíparas, o sea, que son síndromes donde es más probable que sangre el paciente. Y las dos están ligadas al cromosoma X. De hecho, el factor 8 y el factor 9 están muy cerquita dentro del cromosoma X. Clínicamente, ustedes no podrían distinguir una hemofilia A de una hemofilia B. Eh, Clínicamente me refiero a nada más revisando al paciente o viendo su patrón de sangrado. Necesitarían medir niveles de factores para saber cuál es. Pero la verdad es que los genes de factor 8 y factor 9 son genes muy heterogéneos, tienen mucha heterogeneidad alélica. O sea, hay muchas mutaciones descritas para, este, para, el, para estas enfermedades. Entonces, nada más como a manera de recordatorio, el daño vascular va a generar la activación de tres componentes, que son las plaquetas. ¿Se dejó de ver? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor, no se ve. Voy. Tenemos. ¿Ya se ve? Sí, ya se ve, doctor. Ok. Entonces, decíamos que cuando existen alteraciones o daño vascular, vamos a tener la activación de varios sistemas. El primero es el sistema de las plaquetas. Las plaquetas van a colocarse gracias a la liberación del factor tisular y del factor de von Willebrand. Las plaquetas van a colocarse en el sitio donde el endotelio se daña y esas plaquetas van a formar un tapón y ese tapón se va a mantener en su sitio gracias a la activación de la cascada de coagulación. Cuando falla el sistema plaquetario o el sistema de la cascada de coagulación, decimos que el paciente tiene una diátesis hemorrágica o una predisposición a sangrar. Eso significa diátesis hemorrágica. Y una vez que se forma este tapón, este coágulo, este trombo pues no puede quedarse ahí para siempre, entonces tenemos un sistema que rompe o destruye esos trombos, que es el sistema fibrinolítico. Se llama fibrinolítico porque destruye la fibrina, que es finalmente la proteína que forma esa malla que mantiene al tapón plaquetario en su lugar. Cuando el sistema fibrinolítico deja de funcionar, entonces el paciente va a tender hacia lo que es la trombosis, es decir, a formar coágulos que luego no se pueden deshacer. Entonces, ustedes, pues seguramente recuerdan que hay algunos síndromes que predisponen a la trombosis, como por ejemplo el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Bien, ¿en dónde participan nuestros factores de coagulación? Bueno, los factores que nos interesan son el factor 8, que está aquí, y el factor 9, que si se fijan son parte de algo que se llama la vía intrínseca, y luego tienen otra vía que se llama la vía extrínseca. Yo sé que cuando llevaron hemato y cuando llevaron fisiología de la sangre, se los hicieron ver hiper complicado, en cierto modo porque sí lo es, pero así como para que se queden en su cabeza con una idea fija, la vía extrínseca es la vía que se activa principalmente y casi siempre se prende cuando hay daño endotelial externo, es decir, se cortan, lo primero que se prende es la vía extrínseca, ¿sale? La vía intrínseca es un mecanismo de amplificación de la vía extrínseca, ¿sale?
Entonces, la vía extrínseca se refiere a que se prende por un daño externo. La vía intrínseca es la que se prende para favorecer a la vía extrínseca. Se prende desde adentro, por eso es intrínseca. Y tiene más pasos, ¿sí? Es como una especie de candado de seguridad, o sea, para que no nos lleve tan rápido a formar fibrina y a formar coágulos. Y entonces resulta que el factor 9 va a favorecer la activación del factor que une las dos vías, que es el factor 10A. Probablemente les han estado ahorita un poco más conscientes de que existe el factor 10A, porque dentro del tratamiento para COVID, a algunos pacientes les daban medicamentos que bloqueaban el factor 10, como por ejemplo el Rivaroxaban o el Apixaban. Tanto el Rivaroxaban como el Apixaban son medicamentos que actúan sobre el factor 10 de la coagulación. Por eso son muy buenos anticoagulantes, porque pues, me bloquean las dos vías. Bueno, entonces el factor 9, cuando se activa, requiere al factor 8 activado para generar la activación del factor 10. Si fallo en la activación del factor 10 o la activación del factor 10 no es la ideal, entonces voy a formar menos fibrina, ¿sí? Y ese básicamente es el problema con las hemofilias, tanto la hemofilia A como la hemofilia B. Estos factores, esta falta de factores, eventualmente me llevan a una disminución en la formación de fibrina funcional. La hemofilia es una enfermedad que se conoce desde hace muchos años. Por ejemplo, existe anécdota histórica que cuando un niño tenía un sangrado muy profuso durante la circuncisión en las comunidades judías, el rabino eximía de la circuncisión a sus otros hermanos varones, porque ya sabían que este defecto del sangrado aparentemente solamente se veía en los hombres. En 1905, Morawitz desarrolló la teoría de la cascada de coagulación, que finalmente es la que nos hizo conocer que el evento final de la coagulación, de la cascada de coagulación, es la formación de fibrina. Y a partir de esa teoría, pues se fueron encontrando que hay más y más y más factores. Esto no nos vamos a detener, porque si no nos vamos a echar toda la clase en esto. Pero bueno, el asunto aquí es que la hemofilia A y la hemofilia B se reconocieron como trastornos diferentes por una situación de transfusiones bastante fortuita. Resulta que a un paciente con hemofilia A se le transfundió plasma de un paciente que también era hemofílico, pero curiosamente el plasma de este paciente hemofílico curó, entre comillas, al primer paciente. ¿Por qué fue eso? Pues porque resulta que el primero tiene una hemofilia A por deficiencia del factor 8 y el otro tenía una hemofilia B por deficiencia del factor 9. Entonces, el factor 8 que sí funcionaba en el segundo paciente ayudó al primer paciente. Entonces, como un feliz accidente. Poco después de esto, se describió la hemofilia B, que también se le llamaba enfermedad de Christmas, porque se reportó en un paciente que se apellidaba Christmas. No tiene nada que ver con la Navidad, solamente así se apellidaba. Y probablemente el caso de hemofilia más conocido que tengamos en la historia sea el de la familia real de la reina Victoria. Fue reina de Inglaterra a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, más bien. Su mamá fue a finales del siglo XVIII. Pero bueno, esta reina Victoria es a la que le debe su nombre la época victoriana, por ejemplo. Y entonces, pues resulta que, como ustedes seguramente han visto por ahí, si vieron The Crown o alguna cosa así, pues ya saben que las familias reales tendían a mezclarse entre ellas y entonces eventualmente un descendiente de la reina Victoria, que sería la princesa Alicia, tuvo varios hijos y dentro de esos hijos tuvo a la princesa Alix. La princesa Alix se casó con Nicolás II, zar de Rusia, y tuvieron a 5 hijas, bueno, 5 hijos, 4 niñas y un niño. Esto es una situación que tenía que ver con que Nicolás estaba muy presionado porque querían un heredero al trono varón. Y bueno, pues en el entretanto tuvo a sus hijas, a Olga, Tatiana, María
y Anastasia, que es probablemente la más famosa de las niñas. Y finalmente tuvieron al hijo varón, que era el príncipe Alexis, el, el Zarevich, así se le llamaba en Rusia. Y el problema es que Alexis pues era un hombre con hemofilia, era un varón hemofílico, lo tenían que cuidar muchísimo. Y bueno, entre que estaban cuidando a Alexis y se estaba cayendo la Rusia imperial, ocurrió la Revolución de Octubre, que es el origen del Partido Comunista que gobernó la Unión Soviética durante 60, 70 años. Y bueno, ese es el caso de hemofilia tal vez más famoso de la historia. Curiosamente no es una hemofilia A, se determinó muchos años después que se trataba de una hemofilia B, pero igual era ligada al X. Bien, entonces vamos a hablar primero de la hemofilia A, que comparte muchas cosas con la B. Obviamente la deficiencia del factor es diferente. Si se fijan, el número MIM, que se me olvidó ponerles el de fibrosis quística y el de atrofia muscular espinal, cuando una enfermedad es recesiva, el número en MIM empieza en 2. Y en este caso, como el número MIM empieza en 3, a mí lo que me dice es que el gato, acuérdense que significa que se conoce la causa molecular, y el 3 me dice que es una enfermedad ligada al X, ¿sale? Entonces, estos números, aunque no parezcan, sí tienen una relevancia. Bien, entonces, nuestro factor defectuoso se encuentra aquí. Ahora, clínicamente, ¿cómo ustedes pueden distinguir un trastorno de las plaquetas contra un trastorno de la coagulación? Hay ciertas perlas clínicas, según el Williams de hematología. Por ejemplo, en los defectos de tipo plaquetario, el sangrado es espontáneo o después, inmediatamente después del trauma, mientras que en los defectos de la cascada de coagulación, el sangrado es retardado o no es inmediatamente después del trauma. ¿Por qué? Porque el tapón de plaquetas se queda un rato ahí, pero la misma circulación de la sangre y la falta de fibrina hace que se pierda eventualmente. Los sangrados plaquetarios van a aparecer o van a ser más notorios en la piel y en las membranas mucosas, en la forma de las petequias, que son estas pequeñas puntitos morados que les enseñaron en propedéutica, o pueden ser en forma de quimosis, que no es tan frecuente. En el caso de los defectos de coagulación, esto va a ser en forma de hematomas de los tejidos profundos, que pueden ser el músculo, las articulaciones y el retroperitoneo. Sobre todo las articulaciones son muy importantes en el caso de la hemofilia. Y en cuanto a los trastornos relacionados con las plaquetas, por ejemplo, está la trombastenia de Glanzmann, que en el nombre lo dice, trombastenia es como coágulos flojos, técnicamente, el síndrome de Bernard-Soulier y la más famosa de todas, que es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand como tal no es un defecto de la plaqueta, porque el factor de von Willebrand lo produce el endotelio, pero el factor de von Willebrand es muy importante para activar a las plaquetas. Entonces, clínicamente la enfermedad de von Willebrand parece un defecto plaquetario. Y en los defectos de la cascada de coagulación, ahora sí que los más frecuentes son las hemofilias A y B, la deficiencia del factor 5 o de cualquier otro de los factores, y la afibrinogenemia, que es muy, muy rara y es muy, muy grave porque ahí sí el final de la cascada no sirve porque no hay fibrinógeno. Entonces son pacientes que mueren muy pequeños. La hemofilia A o hemofilia clásica es la forma de hemofilia más común y después de la enfermedad de von Willebrand es la deficiencia de factores de coagulación más frecuente. Reitero, biológicamente el factor de von Willebrand es un factor de coagulación endotelial. Clínicamente se comporta como un defecto plaquetario, ¿sale? Pero la enfermedad de von Willebrand es un defecto de factor de coagulación, porque la proteína de von Willebrand, el factor de von Willebrand, no se expresa en la plaqueta. Entonces es muy importante que eso quede muy claro. Tiene una incidencia estimada de 5 a 7 mil recién nacidos vivos masculinos. Esto es importante en las enfermedades ligadas al X. Casi siempre la incidencia nos la reportan en varones, cosa que
ya no está tan bien porque ya sabemos que hay mujeres que expresan la enfermedad. No hay predilección de raza ni de grupo étnico. Todas las razas y todos los grupos étnicos tienen pacientes con hemofilia. Y las mujeres heterocigotas en general se dice que tienen un fenotipo leve, pero eso depende de varias cosas. ¿Cómo se clasifica la hemofilia de acuerdo al factor 8? Que es lo que me importa. Ustedes pueden pedir en un laboratorio que les hagan una cuantificación de la actividad del factor 8 y así pueden clasificar a su paciente. Si su paciente tiene menos del 1% de la actividad normal, se dice que su paciente tiene una hemofilia grave, una hemofilia A grave. ¿Qué va a presentar su paciente? Va a tener hemorragias espontáneas desde la edad, desde la lactancia y puede presentar hemartrosis o hemorragias que requieran el reemplazamiento de los factores de coagulación. ¿Cómo se reemplazan los factores de coagulación? Con plasmas frescos congelados, generalmente. Si la hemofilia es moderada, entonces va a tener del 1 al 5% de la actividad normal, lo cual es, digamos, no es tan grave. Estos pacientes tienen más riesgo de hemofilia después de un trauma o de una cirugía y podrían tener hemartrosis espontáneas. Ahorita vamos a ver por qué nos enfocamos tanto en las hemartrosis. Y si decimos que el fenotipo es leve, es que el paciente tiene del 6 al 40% del normal. Muchas mujeres con hemofilia caen en este porcentaje. Y muchas se acercan hacia el 40%, entonces pareciera que no tienen una deficiencia clínicamente, pero si les medimos la actividad, sí la van a tener, al menos dentro de estos parámetros. Bien. En la hemofilia grave, el cuadro clínico va a ir siendo diferente dependiendo de la etapa de la vida en donde estemos. En la etapa neonatal son pacientes que es muy probable que presenten cefalomatoma o hematoma subgaleal, que seguramente lo han visto. Han visto los caput succedaneum, ahora que han visto partos, y hagan de cuenta que es como un caput succedaneum, pero en realidad es un moretón. Entonces, eso es un hematoma, entonces eso es más peligroso. Y muchas veces ese hematoma es la causa de que el niño se ponga ictérico. O sea, a veces ni siquiera saben por qué tiene la ictericia, entonces siempre decimos que es multifactorial, pero puede ser por culpa del hematoma. Y esto es principalmente importante en partos distóxicos o en partos traumáticos. Entonces, pues partos donde se requiere uso de forceps, donde malamente hicieron el Christeller, donde En todos estos pacientes, los procedimientos quirúrgicos van a ser de riesgo, independientemente de la gravedad de su hemofilia. Y tienen riesgo de desarrollar hematomas musculares, sobre todo entre los 6 y los 8 meses de vida, porque es cuando empiezan a caminar. Y entonces, como es cuando empiezan a caminar, es cuando empiezan a caerse. Y al caerse, se golpean los músculos y pueden tener hematomas musculares. Esto es tan frecuente como el 50%. Entonces, no es algo raro en pacientes con hemofilia grave. Ahora, 1 de cada 10 pacientes con hemofilia grave va a tener un cuadro clínico realmente moderado, pero finalmente la principal causa de mortalidad en la hemofilia es la hemorragia intracraneal. Entonces, ya quedamos que en fibrosis quística es el involucro pulmonar, ya quedamos que en atrofia muscular espinal también es el involucro pulmonar. En este caso, en el caso de los pacientes con hemofilia, su principal causa de mortalidad es la hemorragia intracraneal. Y es algo que es muy conocido y por eso si ustedes algún día se paran en algún hospital pediátrico donde traten niños con hemofilia, van a ver a un montón de chiquitillos corriendo con un casco en la cabeza. Esos niños con casco muchas veces son niños con hemofilia. Traen el casco precisamente para evitar que tengan una hemorragia intracraneal. Y en países donde el factor 8 está disponible, en México en algunos centros lo está. Otro tipo de hemorragias no suelen ser letales. O sea, si tienen sangrados articulares, si tienen sangrados retroperitoneales, bla, bla, bla. O sea, si se detectan a tiempo, no suelen ser letales. Pero bueno, ¿por qué nos enfocamos tanto al principio en la hemartrosis? Porque la hemartrosis es la complicación más frecuente de la hemofilia grave, ¿sí? Los pacientes con hemofilia grave, su principal causa de discapacidad, no de muerte, de discapacidad, es la hemartrosis.
3 de cada 4 pacientes con hemofilia van a tener episodios de martrosis. Entonces, es una complicación muy importante y muy grave. La incidencia va a incrementar obviamente por grupo de edad, porque son niños con mayor movimiento. Y fíjense cómo incrementa de 1 a 5 años del 21% al 50% entre los 10 y los 17 años. Y esto es por una situación muy sencilla. Los niños mayores de 5 años son mucho más activos que los niños más chiquitos. Entonces, son niños que andan correteando por ahí y que están tratando de hacer su vida normal. El problema es que muchas veces, al estar haciendo esa vida normal, entre comillas, presentan los sangrados articulares. El sitio más común de ocurrencia es la rodilla. Niño con hemofilia que ustedes lleguen a ver, revísenle las rodillas, ¿sí? El segundo sitio es el tobillo y el tercer sitio es el codo. Dependiendo de dónde lo lean, hay quien pone primero el codo y luego el tobillo, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que la rodilla es el principal sitio de sangrado en hemofilia. Esta hemartrosis lo que hace es que inflama la membrana sinovial, que es la sinovitis, y condiciona una artropatía crónica y deformante, muy similar a lo que le pasa a los pacientes con artritis reumatoide. Se inflama la membrana sinovial y se genera una artropatía deformante. Y vean estas rodillas. O sea, ¿cuántos pacientes no vieron con una osteoartrosis muy similar a las piernas de este paciente? ¿Sí? Este paciente es un chavito, tiene como unos 12, 13 años. Es más frecuente en las articulaciones de tipo bisagra, por eso es más común en codo, rodilla y tobillo. Los síntomas pueden ser mínimos, pero el paciente generalmente nota un incremento de volumen en la articulación que se va haciendo más dolorosa conforme pasa el tiempo. Y pues ahora sí que como cualquier articulación dañada, pues va a tener edema, va a tener incremento de temperatura y va a tener limitación al movimiento. Y ese edema es por un líquido, entonces va a ser un edema como más blandito, no es como un edema de tejidos blandos. Y a partir de esto se creó la definición de lo que se llama la articulación blanco. Una articulación blanco en un paciente con hemofilia es una articulación que ha tenido 3 o más episodios de sangrado en un periodo de 6 meses. ¿Por qué me interesa conocer la articulación blanco? Porque esa articulación es la que más probablemente va a desarrollar artropatía crónica y es la que va a incapacitar a mi paciente. Por ejemplo, ¿qué ven en esta radiografía? Esta que les estoy encerrando. ¿Qué se ve ahí? Compárenla con las radiografías de la extrema izquierda. Disminución del espacio. Tiene disminución del espacio. Aquí está. ¿Qué más ven? Es súper notorio en la tibia. ¿Qué es esto? Son crecimientos óseos. Y estos crecimientos óseos, así que se hace como esta especie como de filos, pues son precisamente por degeneración articular. O sea, si ustedes le enseñan estas placas a un ortopedista, el ortopedista les va a decir que es una osteoartrosis de una persona ya grande, porque son cambios muy similares. Bueno, ¿qué se hace con la artropatía hemofílica? Se da profilaxis primaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues evitar que sangre la articulación. ¿Por qué? Porque cuando se expone la membrana sinovial a la sangre, los condrocitos empiezan a hacer apoptosis por todos los factores que trae ahí la sangre y va a haber lesión de la articulación más o menos tan pronto como un mes.
Los pacientes han mostrado mejoría al tratarlos con celecoxib como antiinflamatorio. Y si ya está dañada la articulación, se ha visto el uso de radiofármacos o de una sinovectomía artroscópica y les va relativamente bien. Sin embargo, muchos pacientes, a pesar de que se les hacen artroscopías exitosas, van a requerir reemplazos totales de articulación de la rodilla. ¿Alguna vez entraron a un reemplazo articular de rodilla? Yo no. ¿No? Ok. Es un procedimiento muy cruento. O sea, hagan de cuenta de que tienen así la piernita del paciente. Vamos a decir que estamos viéndolo de lado. Y entonces abrimos de esta manera. Se hace el colgajo de la piel para que se vea la articulación. Y entonces tienen aquí la unión, la articulación. Aquí está el fémur, el cóndilo femoral y el epicóndilo de la tibia. Y lo que se hace básicamente es serruchar el fémur y la tibia para que queden las piezas de la nueva articulación, que es básicamente la misma forma de los cóndilos, pero de metal. Y el problema es que es un procedimiento muy cruento, el hueso sangra mucho y sobre todo el fémur y la tibia, que son los más grandes. Entonces, se imaginarán que es un problema hacerle un reemplazo articular a un paciente con hemofilia. O sea, se necesita mucha sangre, se necesitan tener los plasmas listos o reemplazarle muy bien el factor antes de la cirugía. Entonces, el hecho de que estos pacientes requieran reemplazo articular es mucho más complejo y mucho más caro que darles profilaxis primaria, que es tenerlos bien reemplazados del factor 8. Por eso es mejor darles profilaxis. Bien. En cuanto a los hematomas de tejidos blandos, a veces es complicado determinar si hubo un trauma o no. Pero, por ejemplo, si les llega un paciente con hemofilia, que a lo mejor no les va a llegar, a lo mejor sí. A mí me tocó que en el internado llegara uno sangrando. Por eso es importante preguntar los antecedentes. Entonces, imagínense que tienen un chavo con dolor abdominal agudo. Les dice, soy hemofílico. Hay que sospechar que tenga un sangrado retroperitoneal, por ejemplo, o por ejemplo un hematoma del psoas, que es pues del mismo lado donde está el apéndice, entonces lo pueden confundir con una apendicitis. Entonces es muy importante tomar en cuenta esta situación, sobre todo en los dolores abdominales. En hemofilia leve y moderada, los hematomas suelen limitarse, es decir, se encapsulan y ahí se quedan. Obviamente pueden disecar, pueden lesionar los tejidos adyacentes. Por ejemplo, los hematomas del iliopsoas pueden crecer tanto que bloquean el uréter y entonces me hagan disfuncionar uno de los riñones por hacer una uropatía obstructiva. O, por ejemplo, hematomas en el espacio retrofaringeo puede aparecer posterior a una infección de vías aéreas. Entonces, imagínense que el paciente está tosiendo. Entonces, digo, si hay gente que se revienta vasitos conjuntivales tosiendo, pues imagínense estos pacientes. El paciente tose, sangra, empieza a acumularse sangre detrás de los músculos faringeos hasta que eventualmente le puede obstruir la vía aérea. Aquí está una tomografía. Esto que ustedes están viendo aquí es un hematoma retroperitoneal. Es todo esto. Los sitios de sangrado más comunes musculares son las pantorrillas, los muslos, los glúteos y los antebrazos. Y muchas veces los glúteos pues tienen que ver con que caen de sentón, o los muslos tienen que ver con sobreesfuerzo muscular, igual las pantorrillas, o en los antebrazos pues por algún trauma. Que a lo mejor, por ejemplo, cuando te cubres de un balonazo, pues te cubres con el antebrazo y ya empieza el sangrado. El problema es que, acuérdense sobre todo que en las pantorrillas y en los antebrazos hay compartimentos musculares y entonces esto puede desencadenar en el paciente un síndrome comportamental. Entonces estas son urgencias en pacientes con hemofilia. Los pacientes pueden tener hematuria, algunas veces es espontánea y es asintomática, o sea, el paciente va al baño y hace hematuria y entonces el paciente ya sabe a veces que puede ser autolimitado o
Si es una hemofilia más grave, sabe que tiene que ir por reemplazo de factor. Generalmente puede venir de la pelvis renal, pero pues cuando vaya el paciente, aunque vaya asintomático, y quien sea, no nada más los pacientes con hemofilia, si ustedes les dicen que un paciente tuvo una hematuria macroscópica gruesa, hay que estudiar que no tenga una lesión renal, de donde sea. Y la administración del factor 8 y la hidratación adecuada es lo que generalmente necesitan estos pacientes. Y hay que evitar el uso de antifibrinolíticos, que son agentes que favorecen la coagulación. Por ejemplo, en los pacientes recién operados de resección transuretral de próstata, o sea, RTUP, a lo mejor han visto que les dan una cosa que se llama disinone para que dejen de sangrar. El disinone es un antifibrinolítico, entonces favorece la formación de los coágulos. El ácido asexámico, por ejemplo, también se usa para lo mismo, o el ácido trexenámico. Pero no se deben de usar en estos pacientes porque puede que se forme el coágulo y me obstruya la vía urinaria porque el sangrado está, pues ahora sí que constante. Entonces imagínense que están como alimentando ese coágulo. Por eso no se debe de usar ese tipo de agentes para evitar el sangrado. Esta indicación es muy clara porque, como les digo, ese tipo de agentes se usan mucho en urología. Bien, en cuanto a complicaciones neurológicas, la hemorragia intracraneal es la principal causa de muerte, como ya dijimos. Y así como les enseñaron en neurocirugía que el sangrado, la hemorragia subaracnoidea se manifiesta como el dolor de cabeza más fuerte que ha tenido un paciente en su vida, en un paciente con hemofilia lo mismo aplica, porque puede ser un sangrado, una hemorragia subaracnoidea, puede ser una hemorragia parenquimatosa, pueden focalizar por lesión neuronal, tener un EBC hemorrágico. Entonces, siempre hay que tomarlo en cuenta. Y mientras se le aborda al paciente, o sea, mientras le piden la TAC y le piden la reso y lo que ustedes quieran, hay que empezar el factor 8 si sabemos que es hemofílico. ¿Sale? Y la punción lumbar debe retrasarse hasta que se alcancen niveles de reemplazo del factor 8 de al menos el 50%. ¿Sale? Porque si no, les va a sangrar dentro del espacio subaracnoideo y no quieren eso. En la hemofilia moderada, generalmente se desencadena el sangrado después del trauma. Solo el 25% tiene artrosis espontáneas, entonces la gran mayoría de los pacientes con artropatía hemofílica los van a ver siendo hemofilias graves. Pero igual, o sea, si hay sangrado, hay lesión articular, entonces pues estos pacientes también puede que requieran el reemplazo. Y en la hemofilia leve es muy raro que presenten sangrados espontáneos. Casi siempre van a ser después de un trauma o de un procedimiento quirúrgico. Entonces, ahora sí que casi siempre hay un desencadenante que se puede identificar. Y muchos pacientes no se les sospecha hasta que se encuentra un TTPA prolongado. El TP en general decimos que sirve para medir la vía extrínseca, el TTPA sirve para medir la vía intrínseca. Entonces, si ustedes tienen un TP normal y un TTPA alargado, el problema es un factor de la vía intrínseca. Y bueno, las mujeres heterocigotas pueden presentar sangrados menstruales muy abundantes, hemartrosis atraumáticas leves, que es muy, muy raro. Lo que sí es que pueden tener sangrados obstétricos o posoperatorios. Y entonces son esas pacientes que probablemente les van a hacer algún día la perrada de sangrarles después del parto. Entonces ustedes van a alumbrar la placenta y le van a hacer masaje uterino y no van a sentir que deje de sangrar la paciente. Y entonces van a decir, no, pues está en atonía y le van a pasar que si su oxitocina o su carbetocina. Y todavía va a tardar un ratito en dejar de sangrar. Entonces les va a pasar, está bien que se espanten, es horrible que les sangre una paciente en el posparto, pero muchas de estas pacientes probablemente son heterocigotas para hemofilia.
¿Qué factores modifican la enfermedad? Existen muchos factores conocidos. No todos están identificados. Lo que sí se sabe es que, por ejemplo, 15% de los pacientes con hemofilia moderada clínicamente van a sangrar como pacientes con hemofilia grave, y al contrario, 10% de los pacientes con hemofilias graves van a tener un fenotipo de sangrado menos grave. Algunas mutaciones que están asociadas a trombosis y que son muy comunes, parece como que contrarrestan el efecto de la hemofilia. Entonces, por ejemplo, la variante de protrombina, la 21210G por A, que ya tiene otro nombre, pero luego se los digo. Esta es muy frecuente. El factor 5 de Leiden es súper frecuente. Un chorro de personas somos heterocigotas para ese factor. La mutación de la metilente tetrahidrofolato reductasa, que está relacionada con trombosis y con defectos del tubo neural. Y las deficiencias hereditarias de la proteína C y la proteína S, que son proteínas fibrinolíticas, son también relativamente frecuentes y pueden concurrir en pacientes con hemofilia. Entonces, tengo una mutación que me hace más favorable a tener sangrado, pero tengo otra que me hace más probable que tenga eventos trombóticos y como que se contrarrestan un poco. Sin embargo, la mutación de hemofilia siempre va a ser más fuerte, por así decirlo. Va a tener más peso. Y en estos pacientes, la edad del primer sangrado sí se retrasa entre 6 y 8 meses. Entonces, cuando un paciente tiene una mutación asociada a trombosis y además tiene hemofilia, el primer sangrado ocurre más o menos al año 7 meses, a diferencia de los pacientes que no tienen estas mutaciones protrombóticas, que el primer sangrado ocurre más o menos a los 10 meses. Bien, ¿cómo se diagnostica la hemofilia? Pues se diagnostica utilizando, se puede usar, sospechar con las pruebas de coagulación, lo que les decía, el TP normal con el TTP alargado. Esto les dice que el problema está en la vía intrínseca. Entonces, digo, no les va a decir es un problema del factor 8 o del factor 9 o del factor 11 o de bla, 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 pero les va a decir que es un problema de vía intrínseca. Entonces ya eliminaron varios del otro lado. Sin embargo, es muy importante que el TTPA va a estar normal hasta que la actividad del factor 8 baje a menos del 20%. Eso quiere decir que muchos pacientes, sobre todo las pacientes mujeres heterocigotas, que tienen actividades del 25, del 30, del 35%, que sí son heterocigotas para hemofilia, van a tener TTPAs normales. Pero seguramente en un momento de cirugías o en un momento de parto podrían tener sangrados más abundantes de lo esperado. Y otra cosa que es importante es que el TTPA no va a corregir si el paciente tiene inhibidores del factor 8. Y ahorita vamos a ir con eso. A lo mejor en algún punto, no sé cómo se halla en el General de Valles, pero uno puede pedir, cuando uno pide estudios de coagulación, uno puede pedir algo que se llama con corrección de plasma. Y entonces, para lo que yo hago eso, para lo que lo hace el hematólogo o el internista, es para ver si el tiempo de coagulación corrige al transfundirle plasma de un paciente sano, que está en el banco de sangre, generalmente. Y si corrige con el plasma, eso quiere decir que el problema es que hay una deficiencia de factores de coagulación. Entonces, me entregan el primer reporte y me dicen el TTP está alargado. Y entonces digo, ok, es un defecto de factores de coagulación de la vía intrínseca. Entonces pido que me le hagan la corrección con plasma y el plasma no corrige el tiempo de coagulación. Y entonces ahí yo tengo que sospechar que mi paciente tenga inhibidores del factor 8. Los inhibidores del factor 8 son anticuerpos contra el factor 8. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes con hemofilia no fabrica el factor 8. O sea, no lo tienen en ninguna cantidad. Y entonces cuando yo reemplazo el factor 8 al transfundirlo solito o en forma de plasmas frescos congelados, el sistema inmune, ¿qué va a hacer? Va a decir, esta proteína no es mía, yo nunca la he fabricado, yo jamás la he visto,
voy a tratarla como un antígeno. Y entonces, como buen antígeno, le voy a crear un anticuerpo. Y entonces, esos anticuerpos que tiene el paciente bloquean el factor 8, venga de donde venga. ¿Sale? Esto de los inhibidores del factor 8 es algo muy importante para los pacientes con hemofilia, porque muchas veces estos tienen la culpa de que no corrijan bien cuando se les transfunde el factor. Bien, el diagnóstico definitivo se hace con base en la actividad residual del factor. Vamos a decir que es grave si es menor al 1%, moderada del 1 al 5, como ya dijimos, y leve del 5 al 40%. ¿Sale? Esto se hace con unas pruebas que se llaman que están basadas en cromógenos. Y entonces, si yo tengo un paciente con hemofilia grave y yo quiero establecer específicamente qué porcentaje tiene de actividad residual, se tiene que hacer un ensayo que se llama ensayo de generación de trombina. Que bueno, eso ya es cosa para que consulten con su hematólogo de confianza. Adiós. Bien. Ahora, uno diría, entonces ya con esos estudios clínicos puedo diagnosticar la hemofilia. Sí. ¿Necesito el molecular? No, no lo necesitan. ¿Sería deseable tener el molecular? Sí, porque está involucrado con el pronóstico. Resulta que si yo tengo una deleción grande o una mutación sin sentido del factor 8, eso quiere decir que no se está fabricando absolutamente nada de la proteína por cosas que ya platicamos. Por ejemplo, en el caso de la deleción, pues no tengo el gen y soy hombre y pues no tengo de dónde agarrarme, entonces nunca fabriqué la proteína. Eso se entiende. Las mutaciones sin sentido, acuérdense que existe este mecanismo que se llama de el decaimiento del RNA mensajero mediado por mutaciones sin sentido, en el que mi RNA mensajero ni siquiera se alcanza a traducir. Y entonces, pues, nunca creé la proteína y entonces mi sistema inmune no conoce la proteína y cuando la vea, cuando me la transfundan, cuando me transfundan el factor 8, lo que va a hacer es que va a decir, esto es un antígeno, como ya dijimos, voy a fabricar un anticuerpo y me va a bloquear con esos anticuerpos el factor 8 cuando vuelva a llegar. El diagnóstico de las mujeres heterocigotas, por su lado, tiene una implicación en el asesoramiento genético. ¿Por qué? Porque hay que prevenir ciertas condiciones en el niño con hemofilia, por ejemplo, de preferencia que nazca por cesárea, porque es una condición o es un ambiente más controlado. Y también se puede ofrecer diagnóstico prenatal. Y entonces puedo escoger los embriones para que sean niñas, bueno, que sean XX, y es menos probable que tengan una hemofilia grave, porque van a tener un alelo normal, técnicamente, y un alelo mutado. Bien. El estudio molecular también me podría ayudar en revisar el curso fenotípico probable del paciente, por ejemplo, si tienen mutaciones de cambio de sentido, en que la proteína está completa. Si no está en lugares críticos para la función de la proteína, probablemente sea una hemofilia moderada o una leve. Me ayuda a determinar el riesgo de que se formen los inhibidores, como ya lo dijimos. Y también me ayuda a determinar lo que se llaman fenocopias. Fenocopia es una enfermedad que se ve igualita a otra enfermedad, de ahí el feno, que es lo observable, pero que realmente no es esa enfermedad a la que está imitando. Por ejemplo, hay fenocopias de la hemofilia A, o lo que digo, fenocopia es una palabra rimbombante para decir diagnóstico diferencial. Y entonces, la deficiencia del factor 11, la enfermedad von Willebrand tipo 2N o las mutaciones en estas proteínas se parecen mucho clínicamente a la hemofilia. ¿Por qué me conviene identificarlas? Porque, por ejemplo, la deficiencia del factor 11 es una enfermedad autosómica, no es ligada al X. Entonces, el asesoramiento genético cambia. La enfermedad von Willebrand tipo 2N también es autosómica. El asesoramiento genético cambia. Y entonces ahí tienes los diferenciales. Enfermedad von Willebrand, la hemofilia B, la hemofilia C, que es como se le dice en algunos lados a la deficiencia específica del factor 11,
que de hecho es porque van en cascadita, o sea, el 8 es la A, el 8 se activa con el 9 y entonces el 9 es la B, y el 9 se activa con el 11 y entonces la C, por eso. Y también puede haber una deficiencia combinada de factor 5 y factor 8, es decir, tener hemofilia A y aparte tener deficiencia de factor 5, que es mucha mala suerte, pero existe. Bien. ¿Hasta aquí dudas? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Ya pueden diagnosticar una hemofilia.